Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en la clase de hoy les enfoco el título, aparato genital masculino, empezamos. Y hoy específicamente vamos a ver próstata y testículo también. ¿Qué es la próstata? Obviamente que ustedes habrán escuchado nombrar muchas veces problemas de próstata, alteraciones de próstata y demás en algunos hombres de determinada edad. Pero como siempre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir lo que es la próstata. La próstata es, antes que nada, ¿qué es? Una glándula. Es una glándula túbulo alveolar impar. Esta es la definición de próstata. Es una glándula tubuloalveolar impar que se ubica por debajo, inmediatamente después, de la vejiga urinaria. Acá se las he dibujado, este globo no es otra cosa que la vejiga urinaria, con sus uréteres, como ustedes ya vieron en la clase anterior. La próstata está atravesada por su continuidad con la vejiga urinaria, está atravesada por la uretra. Obviamente esta uretra masculina, que es larga, va a tener en distintos, digamos por las estructuras que va pasando, distintas denominaciones. La primera parte de la uretra, ni bien sale de la vejiga, se va a llamar uretra prostática, porque atraviesa todo el largo de esta glándula. Inmediatamente después, por debajo de esta glándula, se va a encontrar la raíz del pene, que es este miembro largo que yo he puesto acá, por lo cual la uretra que atraviesa el pene va a tener el nombre de uretra peneana. ¿Estamos con eso? Muy bien. ¿Cuál es la función de la próstata? La función de la próstata es contribuir a la formación del líquido seminal, o sea, el semen, ¿sí? Que no es, por supuesto, la única colaboración que recibe el semen en su formación. El semen o líquido seminal está formado por una parte líquida que es producida por una sustancia líquida proveniente de la próstata y por una sustancia mucosa que le dé esa característica filante como moco, que es el líquido seminal producido por las vesículas seminales. Y va a tener una parte celular a cargo de los espermatozoides producidos por el testículo. Entonces, así se forma el semen. Líquido prostático más líquido seminal proveniente de las vesículas seminales y las células que van a estar a cargo de los espermatozoides, que no son otra cosa que células sexuales. Las células que en el momento de la cópula o del acto sexual, para juntarse obviamente con la otra célula femenina, que es el óvulo, van a terminar formando el embrión, producto de lo cual hoy existimos yo, ustedes y todo lo demás. ¿Estamos de ahí? Bien. Entonces, visto esto, la función, como siempre, vamos a hablar un poco de la conformación externa de esta glándula. La forma que tiene y todo lo que nosotros siempre queremos saber de todos los órganos que vemos. La conformación externa es una glándula de forma aproximadamente piramidal, más o menos, donde tiene una base que está orientada hacia arriba, que coincide con su contacto inmediato con el cuello de la vejiga urinaria. ¿Estamos? Entonces esta sería la base. Otra característica que tiene, que así como tiene una base, tiene un vértice. El vértice está orientado un poco hacia la región inferior y un poco anterior.
Este es un gráfico en un corte coronal, está visto de frente. Pero, o sea, esto que parece una pera partida por la mitad, que es la próstata, obviamente tiene una forma voluminosa, está, es como un cono orientado hacia abajo, donde el vértice coincide con la zona que contacta con la raíz del pene y un poco con la zona anterior, teniendo mucha relación con la sínfisis del pubis, porque es bien anterior la próstata. Está ubicado en el piso de la pelvis en una zona denominada perine. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene? La próstata. Tiene caras. Tiene 4 caras. Una es antero-inferior, porque abarca la parte anterior y un poco la parte inferior de ese cono que les acabo de mostrar. Tiene otra cara que sí es posterior y tiene 2 caras laterales. ¿Estamos? Esa es básicamente la conformación externa de esta glándula. Pero independientemente de tener una base, un vértice y 4 caras, es una glándula que también tiene 2 lóbulos. Entonces los vamos a poner acá. Tiene 2 lóbulos, por supuesto, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. ¿Estamos? Entonces, eso en cuanto a la conformación externa de esta glándula. Pasaríamos posteriormente a lo que es la conformación interna. Acá quiero que me presten atención, yo sé que siempre me prestan atención, pero acá hay una cosa que yo les quiero explicar que es vital. Acá, digamos, cuando nosotros hablamos de la función de esta glándula, que es la contribución en la formación del semen, es porque obviamente es una glándula que está muy ligada a la función sexual, por eso se ve dentro de lo que es aparato genital. Pero tampoco tenemos que olvidar que, digamos, esta uretra que sale de la vejiga pasa y atraviesa la próstata y va por el pene hasta su salida, que se llama orificio externo de la uretra o meato urinario. Esta uretra tiene 2 funciones. ¿Estamos? Una función de la uretra es vehiculizar, como hemos visto en la parte aparato urinario, vehiculizar la orina. El hombre orina a través de la uretra. Pero también el hombre eyacula el semen a través de la uretra. Entonces, ¿cómo hace este órgano? ¿Cómo hace la uretra? Que viene de la vejiga y atraviesa la próstata y atraviesa el pene. ¿Cómo hace la uretra en el hombre? Para cumplir las 2 funciones. Porque obviamente, como ustedes imaginarán, la función de la micción, que es orinar, y la función de la eyaculación no se producen en el mismo tiempo. Entonces, tiene que haber en su conformación interna alguna estructura que se ocupa de separar de alguna manera estas funciones de este conducto que tiene que vehiculizar 2 fluidos diferentes, en, por supuesto, situaciones totalmente diferentes. Entonces, para esto, ustedes le van a prestar atención a este gráfico que está acá. Esto, digamos, que forma parte de la estructura interna de la próstata, es lo que se denominan vías o conductos seminales. ¿Estamos?
Pero antes de continuar, les voy a hablar de lo que es en sí la estructura interna de la glándula. ¿Estamos? La glándula próstata, en su interior, dentro de cada lóbulo, tiene o está formado por una serie de conductos que son más o menos de 15 a 20. Acá vamos a conformación interna. Ahí. Está formado por una serie de más o menos de 15 a 20 conductillos que están obviamente distribuidos en el espesor de esta glándula. Por ejemplo, a mayor aumento vamos a hacer, haciendo de cuenta que esto es, por supuesto, una próstata. En el interior de cada lóbulo hay una serie de conductillos, estoy dibujando mal, conductillos, que miren dónde van a desembocar, en una parte dilatada que tiene la mitad de esta uretra prostática. Todos estos son conductillos, conductillos, que van a ir a desembocar en esta parte dilatada que yo les he dibujado, que es esta y que es esta, que se llama colículo seminal. Ese colículo seminal, en su interior, tiene múltiples perforaciones que coinciden con la desembocadura de cada uno de esos conductillos. ¿Estamos? Acuérdense que esta glándula, túbulo alveolar, por eso se llama túbulo alveolar, porque en el interior está lleno de túbulos y por supuesto también alveolitos, que son cavidades por donde se va a fabricar o se va a formar el líquido prostático y va a desembocar en estos conductillos para desembocar en esta dilatación en el interior de la uretra prostática, que se llama colículo seminal. Ahí está el nombre. Ahí se lo puse acá el nombre, porque esto es el gráfico de esto que está en azul, para que se entienda. Porque no está puesto así de plano en la parte anterior. Las vías seminales van por la parte posterior, en el piso de la vejiga y en la entrada y ahí cuando contacta el piso de la vejiga con la base de la próstata. ¿Estamos? Entonces, por eso esto es la glándula tubuloalveolar, que ya les expliqué cómo es por dentro. Como parte de esta conformación interna de la próstata, además del tipo de tejido que tiene adentro, vamos a hablar de esta serie de conductos que ya no van a transportar orina, ya van a transportar semen porque forman parte del aparato reproductor masculino. ¿Estamos? Entonces, acá yo tengo este gráfico de la próstata con todos sus lóbulos, la base, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, por dentro la uretra prostática que la atraviesa, esta dilatación como saco, que se llama colículo seminal. Vamos a trasladar este gráfico acá. Incluso para no ponerle tantos nombres, este colículo seminal es este de acá y le he puesto un solo nombre. Muy bien. Estas vías seminales o estos túbulos seminales que están tan relacionados con esta glándula y con el aparato reproductor masculino, tienen, digamos, la característica que se forman o vienen de la parte posterior de la vejiga. Yo se los hice acá, pero en realidad hagan de cuenta que esto está para atrás, ¿sí?
¿cómo será que esta serie de conductos y vías seminales, hay uno que se llama conducto deferente, que pasa por detrás de quién es este, del uréter? ¿Ustedes se acuerdan que el uréter entra a la vejiga por detrás, por la pared posterior? Bueno, el conducto deferente que viene del testículo, que va a trasladar nada menos que los espermatozoides. Viene del testículo, sube, ya los voy a dibujar acá porque acá vendrían los testículos, está todo muy cerca. Este conducto deferente que viene del testículo da una curva por detrás, como que se engancha por detrás del uréter y por la parte posterior de la glándula entra a desembocar ¿a dónde? Acá, en este colículo seminal. Por eso se llama colículo seminal. ¿Estamos? Entonces, acá, en esta proyección que está medio lateral, medio oblicua, es para que ustedes vean la profundidad. Esta vendría a ser la próstata. Acá, que es lo que sería lo que está en azul, en la parte posterior de este fondo vesical, están estas vesículas que yo les he puesto acá, que son las vesículas seminales. Estas vesículas seminales van a producir lo que se llama líquido seminal, el otro componente líquido del semen, además del líquido prostático. Estas vesículas seminales se van a juntar con estos otros conductos que vienen del testículo que se llaman conductos deferentes, este y este. Estas son las vesículas seminales, se van a juntar con este conducto deferente que trae ¿qué? No se olviden. Traen los espermatozoides. ¿Está bien? Entonces, el conducto deferente, ¿qué va a traer los espermatozoides del testículo? Vienen por acá, se van a juntar con las vesículas seminales y van a formar otro conducto que es el que entra al colículo seminal de la próstata, que se llama conducto eyaculador. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos un conducto eyaculador y acá tenemos el otro. Y por la parte posterior van a entrar a esta glándula, acá, a esta zona dilatada, que se denomina, como le puse acá, colículo seminal. Y acá es donde está esta cuestión tan curiosa de cómo hace la uretra para trasladar dos fluidos diferentes y no mezclarse. Acá, en el medio de esta dilatación, que se llama colículo seminal, hay una especie de tapita o de válvula que se llama utrículo. Está acá, se los puse. Esta tapita o válvula se llama utrículo prostático. Esta válvula se abre o se cierra. Cuando esta válvula se abre, porque es el momento de eyacular, lo único que va a vehiculizar la uretra va a ser semen. ¿Estamos? Un segundo. Susi. Sí. Sí. No, porque Susi, te puedo hablar después. Estoy en plena grabación. ¿Dale? No está esa chica, porque esa chica entró en lo último. Pero falta ella, sí, puede ser. Bueno, acá estoy de vuelta, perdón, pero esto en vivo tiene esto. Entonces, acá se produce esta cuestión, esta maravilla de la naturaleza, como digo yo siempre. Entonces, este utrículo prostático que tiene en el interior el colículo seminal,
determina abriéndose la salida de semen y permaneciéndose de alguna manera cerrado cuando hay pasaje de orina. ¿Se entiende esto? Esta es la manera de cómo la uretra puede conducir dos tipos diferentes de fluidos en dos situaciones totalmente diferentes. ¿Estamos con eso? Entonces, esto es parte de la estructura interna de la próstata, que no solamente lo tenemos en cuenta en cuanto al tipo de tejido que tiene en el interior, sino este sistema de conductos que tiene en el interior, que también forma parte de esta conformación interna de la próstata. ¿Estamos? Creo que esto de alguna manera se entiende. Posteriormente a esta clase les voy a dar testículo. ¿Estamos? Es más, me va a servir muchísimo dejar este mismo gráfico a mí, porque acá, en la parte posterior del pene, están las ambas bolsas escrotales donde se aloja el testículo, y van a ver cómo el testículo manda los espermatozoides a través del conducto deferente para que entre a la próstata, se fabrique el líquido seminal y se provoca la esterilización del mismo semen por el mecanismo de la eyaculación. ¿Estamos con eso? ¿Lo entendieron bien? No es difícil, pero si ustedes me siguen, obviamente a esto lo van a comprender. Está lleno de nombres, pero tampoco no es tan difícil esta cuestión. Como siempre, nosotros en todos los temas, después que hablamos de la conformación interna, la conformación externa y todas las características, ¿qué vemos? La vascularización. Yo voy a despintar un poco la próstata para que ustedes puedan ver bien, porque a esta próstata la vamos a vascularizar. Es muy importante que ustedes recuerden que la vascularización de la próstata, por su vecindad, deriva de las arterias vesicales inferiores. ¿Está? Bien. Entonces ahí vamos. Las arterias vesicales inferiores, que vienen de la pudenda, va a entrar a la próstata. ¿Sí? Esta es la arteria vesical inferior. ¿Estamos? Va a ingresar a la próstata por el sitio de la base, y ahí se va a dividir en ramas periféricas, que van a ir a la periferia, y en ramas centrales, que van a ir a la parte central de la próstata. Entonces, estas serían, obviamente, como el nombre lo indica, ¿cómo se van a llamar? Arterias prostáticas. Ahí está. Entonces, yo que creo que tengo un marcador mejor, si este es el mejor que tengo, estoy medio en el horno. Pero bueno, creo que más o menos se ve. ¿Estamos? Entonces, la arteria vesical inferior, que entra acá, en la parte inferior de la vejiga urinaria, extiende una rama a la próstata, que son las arterias prostáticas, que se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos. Una rama periférica, que va a ir por la periferia, y otra rama central, que va a ir por la zona central. Obviamente esto es
de cada uno de los lóbulos. ¿Estamos? Tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo, pero yo para no embarullarlos tanto siempre se los hago de un solo lado. Entonces estas serían las arterias prostáticas que en realidad forman una verdadera red vascular al interior de esta glándula que es sumamente vascularizada. ¿Estamos? Ahí están los gráficos para que ustedes se familiaricen bien. Si ustedes quieren, yo se los voy a acercar. Ahí, creo que ahí se ve todo lo que yo necesito que ustedes sepan de esta glándula. Igualmente, saben que se pueden comunicar conmigo para evacuar cualquier duda que tengan, pero creo que esto no es un tema difícil. Ahora, a continuación, les voy a presentar la clase de testículo, o sea, para continuar, el aparato genital masculino, ya hemos visto próstata, ahora vemos el realmente responsable de la reproducción, del mecanismo de la reproducción humana, que es el testículo.